Aleluya. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana. Y qué regalo para nosotros poder acercarnos para recibir de la vida, para recibir luz, entendimiento, gracia de parte de Dios, para poder ver todo lo que Dios nos ha provisto, cómo nos lo ha provisto, y para que nuestro corazón pueda estar en todo lo que Él ha dispuesto. Efesios capítulo número 5, verso 17 y 18, donde hay un mandato especial de parte de Dios acerca de ser llenos del Espíritu. Pero necesitamos establecer muchas cosas dentro de nuestro corazón, porque ha habido mucho de la forma humana, del método humano, y nosotros en nuestra humana condición hemos querido hacer de las cosas del Espíritu de Dios cosas emocionales, sentimentales, racionales, y eso nos ha llevado por otra dirección, porque entonces no atendemos a lo que Dios quiere, sino que muchas veces atendemos es al sentir de nuestro corazón. Y tantas veces el sentir del corazón humano está en oposición al deseo del corazón de Dios. El Señor nos ha venido hablando durante muchas semanas acerca de la necesidad en estos tiempos de escuchar su voz y de que se aquiete nuestra alma en su presencia, de que se aquiete nuestra alma en Él, porque una vez el hombre pecó, no encontró más sosiego para su alma, y lo ha buscado en muchos lugares, lo ha buscado de muchas formas, lo ha buscado de acuerdo a su capacidad, pero ese sosiego solamente puede venir de parte de Dios. Y lo que viene de parte de Dios no son cosas, lo que viene de parte de Dios es una vida. Y lo que Dios imparte sobre nosotros es vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De maneras que no vino a impartir cosas, porque no estamos hablando de un mundo material, estamos hablando de un mundo espiritual, que está totalmente centrado en las cosas de Dios, y por eso necesitamos seguir reflexionando acerca del reposo divino, de cómo ese reposo nos ha sido provisto a fin de que nosotros tengamos toda nuestra esperanza puesta en Dios y nada en la tierra. Toda nuestra esperanza puesta en Dios y nada en la tierra. Ciertamente, después de todas las luchas de su corazón, Asaf pudo expresar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando él pudo expresar esa realidad, había algo maravilloso de parte de Dios que había alumbrado su corazón. Y le había alumbrado su corazón para entender que en nada de esta tierra estaba la respuesta que necesitaba su vida. La respuesta solamente podía venir del cielo, y la respuesta que Dios demandó desde el cielo es Jesucristo. El verbo de vida se hizo carne y habitó ¿entre quién? Entre nosotros, dice que la palabra. Porque el plan de Dios es tener un pueblo para Él. Un pueblo, como veíamos hace unos días en Jeremías, donde Dios va a llamar a ese pueblo, donde dice: yo seré a todas las familias de Israel por Dios, y todos me serán por pueblo. De manera que Dios está hablando de esa obra que está estableciendo para levantar un pueblo para Él, y no podemos olvidar que el pueblo de Dios no es obra de hombre, es obra de Dios, única y exclusivamente, ¿cierto? Y que este pueblo muchas veces no ha encontrado reposo por no atender la voz de Dios, por no escuchar a Dios en hacia dónde Dios lo está dirigiendo, porque tantas veces sobreponemos nuestra manera de pensar sobre
todo aquello que Dios quiere establecer sobre nuestros corazones. Y hemos visto cómo el Señor dijo de Israel: oh, si mi pueblo me hubiera oído, ¿cierto? En un instante habría yo derribado a todos sus enemigos. Y no estaba hablando de las cosas externas, sino de los enemigos que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, todo lo que se opone al Señor. Y hace unos días estudiábamos acerca de cómo el Señor dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y que si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Pero que necesitamos entender más de este llamado de parte de Dios, de este llamado a caminar en el mundo de Dios, en la vida de Dios, en la naturaleza provista por Dios. Por eso nuestro corazón necesita conectar con Dios, conectar con el pensamiento de Dios. Y para eso se nos ha provisto la vida de ¿quién? La vida de Jesucristo. Porque no puedo seguir siendo un oidor de mensajes, de prédicas, de enseñanzas, pero no está aconteciendo nada en el entendimiento de mi corazón. Mis amados, necesitamos todos ser enseñados por Dios. Y cuando Dios va a empezar a enseñarnos, la palabra va a tomar otra dimensión muy diferente a la que nosotros le podemos dar como aplicación en nuestra manera natural. Porque Dios nos va sacando de nuestros esquemas, porque aún cuando el Señor vino, el Señor había dado figuras, había dado sombras para hablar acerca del que iba a venir, el cual era Cristo. Pero todo el judaísmo se había establecido en un sistema tan fuerte que para ellos ese sistema ahora necesitaba ser derribado por Dios dentro de sus corazones. Y ahora tal vez lo que Dios está haciendo también es derribando nuestro sistema evangélico, porque muchas veces se ha vuelto un sistema tan fuerte dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, que tantas veces se convierte en aquello que ahoga la palabra de Dios, la vida que Dios quiere manifestar en medio de nosotros, porque estamos más inclinados a las cosas externas que a las cosas que Dios quiere hacer u obrar dentro del corazón. Hay un pueblo que está muy interesado que Dios obre en todas las cosas externas. Yo quiero que Dios obre en mi economía, yo quiero que Dios obre en mi familia, yo quiero que Dios obre en mis hijos, yo quiero que Dios obre en mi matrimonio. Pero pareciera que detrás de eso hay un mensaje: pero que no se meta conmigo. O sea, que obre en todas las circunstancias, pero que no se meta conmigo. Pero sabe, Dios, antes de querer obrar en tus circunstancias, quiere obrar en tu corazón. Y quiere derribar todos los argumentos y las murallas que hay dentro de nosotros que se levantan contra el conocimiento de Dios. Lo que impide el conocimiento de Dios no es lo que hay afuera, es la forma en cómo nosotros estamos viendo a Dios. Porque no lo podemos ver a nuestra manera. Necesitamos ver a Dios con los ojos que Dios mismo provee para que nosotros lo veamos, ¿cierto? Dios nos ha dado de su Espíritu para guiarnos en el conocimiento de toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? La verdad es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. O sea que Dios nos ha dado de su Espíritu, y su Espíritu nos está conduciendo en el conocimiento de todo lo que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas, y es la preciosa vida de su Hijo. Efesios capítulo número 5, versículo número 17 y 18. Dice la Escritura: por tanto, no seáis insensatos. En otras traducciones dice necios, ¿cierto? De manera que necio es el que no tiene en cuenta ¿a quién? A Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena, o sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Necesito entendimiento, no necesito información. Porque con toda la información bíblica que tenemos, la mayor parte del tiempo estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. La mayor parte del tiempo estamos caminando en nuestros propios caminos y convencidos de que la información bíblica que tengo es suficiente.
Dios no nos escogió para tener información. Dios nos escogió para tener vida, y esa vida, Dios, cuando trae su palabra, quiere revelarse a nuestro corazón y a todo nuestro ser. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de quién? Llenos del Espíritu, ¿cierto? De manera que nosotros necesitamos entender lo que esto significa y necesitamos asimilarlo dentro de nuestro corazón. Necesitamos entender qué implica el Espíritu de Dios en nuestras vidas, qué implica toda su vida dentro de nosotros, comprender todo lo que la Biblia nos señala acerca de eso y guiados por el Espíritu poderlo comprender. Nosotros tenemos aquí todo lo que Dios nos ha querido manifestar. ¿De quién? De Él. Y toda la Biblia no podemos perder de vista, de comienzo al final, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, tiene un solo propósito de parte de Dios: revelarnos la vida de su Hijo, que es en quien Dios ha dispuesto todo lo que tiene. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Toda la Escritura ha sido dejada para darnos testimonio de una persona, de Cristo. Desde Génesis 1:1 hasta donde termina, todo el tiempo nos está dando testimonio ¿de quién? Nos está dando testimonio de Cristo. El Señor le dio dirección y guió a Moisés a escribir los 5 primeros libros, conocidos como el Pentateuco, conocidos como la ley, y de una manera especial Dios le dio muchas figuras y sombras a Moisés, pero Dios, a través de todas esas figuras y sombras, lo que estaba revelando era de manera anticipada a Cristo. Dios le habló a los profetas y les mostró de manera anticipada al Cristo que había de venir. De manera que después habla a los apóstoles, y cuando los apóstoles hablan, empiezan a señalar el Cristo que ya vino. De manera que cuando Dios habló a Moisés, cuando Dios habló a los profetas y cuando Dios habló a los apóstoles, a todos les habló del mismo camino y a todos les señaló la misma persona. A todos les guió en la misma ¿qué? En la misma dirección. ¿Y hacia dónde nos está guiando en este tiempo? En la misma dirección. Nos está guiando hacia el mismo ¿qué? Hacia el mismo camino. Porque toda la Biblia tiene un solo fin: mostrarnos la provisión de Dios. Y la provisión de Dios se llama Jesucristo, ¿cierto? De manera que no venimos simplemente a mirar cosas dentro de la palabra. Venimos a cómo nos es revelada una persona. La persona que necesitamos conocer, porque es la única persona que puede revelar a Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está manifestado todo en la persona del Señor ¿qué? Del Señor Jesucristo. De manera que acompáñeme a Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Vamos a mirar algunas cosas necesarias antes de que lleguemos allá donde vamos a tener claro qué es ser llenos del Espíritu Santo, qué es ser llenos de su Espíritu, porque necesitamos entender cosas que Dios nos ha dado a conocer a través de su palabra. Dice Primera de Juan 1:1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y si nosotros miramos, es lo que Dios ha hecho a través de toda su preciosa palabra. Allá en la ley, lo que Dios quería señalar a través de todas las sombras era poder señalarnos ¿a quién? A su Hijo. A través, dice la Escritura en Apocalipsis, que el espíritu de la profecía nos señala completamente ¿a quién? A Cristo. Es poder traer una luz de quién es Cristo. De manera que a todos y cada uno Dios les permitió poder tener luz, poder ver, poder entrar en un contacto, poder palpar
palpar, no hablar de cosas que no habían experimentado, sino de una realidad que Dios había empezado a traer a sus corazones. Mis amados, Dios quiere traer una realidad a nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros vivamos en un mundo que sea un espejismo. El cristianismo no es un espejismo. El cristianismo no es una ilusión. El cristianismo nos lleva a participar de la máxima realidad del universo, de quién es Dios. Ellos estaban viendo y Dios les estaba abriendo los ojos para que ellos vieran más allá de lo que ve el ojo natural, para que vieran más allá de lo que Dios hace, para que vieran quién Dios es. Y hacia allá Dios nos va llevando en su palabra, porque a veces solamente estamos interesados en qué Dios en qué Dios hace, y hemos visto tantas veces lo que Dios hace, y viendo lo que Dios hace, tantas veces no somos transformados. Pero ¿sabe cuándo la vida del hombre es transformado? Cuando el hombre ve quién Dios es. Cuando Isaías en el capítulo número 6 tuvo esa luz de quién es Dios, se estremeció ¿quién? Su corazón. Todo lo bueno que se hubiera podido llegar a considerar Isaías cuando se vio frente a la presencia de Dios, frente a toda esa gloria de Dios que estaba llenando el templo, lo llevó a exclamar de una: soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pudo ver la condición que había en su corazón cuando Dios se reveló de una manera profunda a su vida. Pero también pudo ver la provisión de Dios, cómo Dios tomó un carbón encendido del altar y cómo purificó sus labios y le dijo: ha sido limpio tu pecado y ha sido quitada ¿qué? Tu culpa. Y se dio cuenta aquel día que sin la provisión de Dios, que es Cristo, estar delante de Dios es aterrador. El hombre por sí mismo no se puede presentar delante de ¿quién? De Dios. ¿Y qué dicen ellos? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando de una realidad a la que Dios fue llevando a cada personita. Y es lo que Dios hace con cada ser humano, irlo llevando a una realidad, a entrar en contacto con el verbo de vida, no a entrar en contacto con un libro, a entrar en contacto con una persona. Muchos han entrado en contacto con el libro y el libro por sí solo no tiene la capacidad y el poder de transformar la vida. El único que transforma la vida es una persona. Dice en el versículo número 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire lo hermoso. De manera que nosotros estamos buscando muchas cosas y muchas veces nos quedamos cortos porque llegamos muchas veces preguntando: ¿qué debo hacer o qué no debo hacer? Y en ese qué debo hacer o qué no debo hacer me extravío del mundo de Dios, porque no es el mundo que Dios está buscando en el que nosotros caminemos. Ese es el mundo del árbol del bien y del mal, donde nosotros pensamos qué cosas buenas hago, y creo que las cosas buenas que yo hago son las que me hacen grato delante de ¿quién? Delante del Señor. Hay cantidad de personas que no han nacido de nuevo que hacen cosas buenas. Hay personas que en la carne pueden hacer cosas buenas, actividades buenas, pueden tener buenos comportamientos. Hay personas que en la carne pueden ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenos empleados, buenos patronos, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo. Pero con todo y lo bueno que puedan expresar, si la vida de Cristo no está, todo lo que se hace de bien en ese camino solo produce muerte. Solo produce muerte. De manera que Dios no está buscando ni el bien ni el mal que nosotros hacemos. Dios lo que está buscando es la manifestación de una vida dentro de nosotros. Y lo que Dios está buscando. Y por eso estos hombres dan testimonio de que la vida que estaba con el Padre se nos manifestó. Y es lo que la iglesia tiene que experimentar.
Porque si no experimentamos un contacto con el verbo de vida, hay muchas cosas que no vamos a abandonar. Hay muchas cosas que no vamos a dejar dentro de nuestra vida. Ese pecado oculto, eso que está escondido en nuestras vidas, eso que nadie ve, pero que está ahí gobernando tu corazón, llámese como se llame. No vas a ser librado de ello, sino solamente por el poder de Cristo, obrando ¿en quién? Obrando dentro de tu corazón. ¿Entiende esto? A menor entendimiento, mayor sufrimiento. Porque entre menos entiendo, más tomo mis propios caminos, más soy sabio en mi propia opinión, más soy prudente de acuerdo a mi propio corazón y no de acuerdo a la vida de Dios. Y camino conforme a esos deseos. De manera que a nosotros muchas veces lo que queremos venir es a que nos digan qué tenemos que hacer, pero no nos gusta que nos digan es a quién tenemos que conocer. Nos gusta mucho que nos digan 5 pasos de cómo ser buen esposo. ¿Qué tengo que hacer? Y puedes mejorar en eso siguiendo esos 5 pasos. Pero mejorando en esos 5 pasos, eso no hace que te conviertas en un ser que está manifestando la vida gloriosa de ¿quién? De Jesucristo. Puedes mejorar muchos aspectos, pero la vida de Cristo es algo diferente, porque tenemos que entender que la vida de Dios es algo que el ser humano no puede producir y necesitamos entenderlo dentro de nuestro corazón. Gálatas, en el capítulo número 4, en el versículo número 19, dice la escritura: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y está el Señor por medio de Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas. Y se dice al comienzo del libro que ante ellos ya había sido expuesto claramente Jesucristo. Pero aunque se les había expuesto claramente Jesucristo, ellos querían tomar un camino diferente al dispuesto ¿por quién? Por Dios. Y vemos la permanente inclinación del ser humano a querer tomar un camino diferente al dispuesto por Dios, al establecido por Dios para cada uno de nosotros. Y se ve enfrentado a este clamor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores ¿de qué? De parto, hasta que Cristo sea formado ¿en quién? Vosotros. Se ve la insistente o la persistente intención del corazón humano de alejarse de lo que Dios quiere. Por eso no podemos ser guiados porque siente tu corazón, sino por cuál es la vida de Dios que se está manifestando. Dios no nos llamó a tener un sentir, Dios nos llamó a tener una vida, y que esa vida sea expresada dentro de cada uno de nosotros. Porque tenemos que entender que este hombre natural no puede sujetarse a Dios y tampoco puede hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuánto resistimos a aceptar eso dentro de nuestro corazón? Ahora, al principio compartíamos algo. Una de las canciones decía: a sus pies arde mi corazón, ¿cierto? Pero la imagen que nosotros tenemos de estar a los pies de Cristo es una imagen de estar arrodillados, levantando las manos, diciendo palabras, tal vez entonando canciones, tal vez escuchando cosas, ¿sí? Pero cuando uno va a la palabra, la imagen es de una persona que está siendo llevada a la muerte para que la vida de Dios se manifieste. Porque mientras nosotros no somos llevados a la muerte, la vida de Cristo no se va a hacer visible ¿en quién? En nosotros. Y nosotros queremos hacerla visible en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad. El único que puede hacer que mi corazón esté ardiendo por Él es Dios. Ese fuego no es algo que yo produzco con ninguna de las actividades que yo pueda ¿qué? Que yo pueda realizar. No lo puedo producir en mis fuerzas. Y no depende de los recursos humanos. La iglesia se asombra de las cosas que tantas veces estorban el camino de
el camino de Dios. El mundo afuera se asombra del talento, se asombra de la capacidad, se asombra de la inteligencia, se asombra de la fuerza humana. Pero mis amados, todo eso cuando hablamos de Dios estorba la relación con Dios. Todo eso debe de, al contrario, en Cristo ser reducido a la nada. Allá en Jeremías, ¿qué dijo el Señor? No se alabe el sabio, porque en la sabiduría humana el hombre no va a conocer a Dios. No se alabe el rico en su riqueza, porque en las posesiones humanas el hombre no va a conocer a Dios. No se alabe el valiente en qué, en su valentía. Y está hablando de la capacidad que tiene ¿qué? El ser humano. Los mejores momentos de luz de Dios para nuestro corazón no han sido cuando podíamos hacer de todo. Los mejores momentos han sido cuando me vi completamente incapaz de hacer ¿qué? De hacer algo. Pero completamente incapaz de hacer algo, me sentí completamente amado y traspasado por el amor de ¿quién? Por el amor de Dios. Completamente traspasado por la vida de Dios. Y ahí es donde uno entiende por qué la adultez. Y qué hermoso como Dios la diseñó. Porque en la medida en que uno va siendo más adulto va perdiendo capacidades. Pero las capacidades, si lo entendemos a la manera de Dios, no vamos a estar ahí frustrados porque yo ya no puedo hacer, porque entre menos puedes hacer tú, más dejas hacer a Dios. Entre más tú y yo podemos hacer, menos dejamos obrar ¿a quién? Al Señor. Cuando llegamos a ese límite de la autosuficiencia, donde no puedo ser yo, es donde vemos la gloria de Dios de una manera extraordinaria manifestarse sobre nuestras vidas. Pero ¿cuánta resistencia a nosotros para morir? Realmente lo que tenía a Marta turbada era toda la capacidad de Marta, ¿cierto? Porque lo que más nos turba a nosotros es ser nosotros y no llevar nuestra vida a la cruz para que no seamos nosotros, sino Cristo en quién, en nosotros. Porque lo que perturba al hombre, todo proviene de esa vieja naturaleza y eso perturba la vida del ser humano. Pero es una vieja naturaleza que tantas veces queremos consentir y queremos consentir de una manera tremenda. El Señor dice: no se alabe el sabio, no se alabe el rico, no se alabe el valiente, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, ¿cierto? Entonces fíjese que ya desapareció toda esa capacidad humana y aparece lo único que Dios puede proveer para que nosotros lo conozcamos. Ahí en el mismo Gálatas donde estábamos ahorita, en el 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero si se devuelve al verso 8, mira que de una manera especial nos habla, porque ellos estaban devolviendo en el camino, porque dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Verso 9: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Verso 10: queremos poner nuestro reposo y nuestro descanso en las actividades, en lo que hacemos, y no en quién es la persona del Señor Jesucristo. Dice el verso 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Con quién? Con vosotros. Me temo que no estemos entendiendo que esto no se trata de lo que hace el hombre, ni de las actividades humanas, porque el hombre no puede producir la vida ¿de quién? La vida de Dios. Por eso Dios nos va llevando al final ¿de qué? De nuestros recursos. Por eso necesitamos con urgencia, mis amados, comprender en nuestro espíritu, en nuestro corazón,
que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tiene que ser formado en nosotros. Que lo que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros es esa gloriosa vida del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que se tiene que manifestar? Porque es la única vida que expresa verdadera libertad. Es la única vida que expresa por completo la vida de Dios sobre todos nosotros. Toda la plenitud de vida que hay dispuesta de parte de Dios para nosotros solamente es expresada por medio de la vida ¿de quién? De Jesucristo. En Isaías 55 dice la palabra de Dios, y me acompaña allí, Isaías 55:6. Isaías 55:6. Hay cantidad de cosas que golpean las estructuras que nosotros tenemos, pero gloria a Dios que toda estructura de hombre tiene que ser derribada en nuestro corazón y en nuestro ser interior y en nuestra manera de ¿qué? En nuestra manera de ver. Isaías 55:6 en adelante dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y habla en el verso 7 diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cierto? Y nosotros normalmente estamos pensando que el que está fuera de los caminos y de los pensamientos de Dios es la gente que está allá afuera. Pero me he encontrado en mi vida personal que cuando la luz de Dios va alumbrando, tantas veces el que está fuera de los pensamientos y fuera de los caminos de Dios soy yo. Estoy caminando en otras cosas que parecen espirituales, pero que no son la vida espiritual que Dios ha propuesto. El miércoles estábamos estudiando un poco acerca de el árbol de la vida y el camino del bien y del mal. Y que el árbol de la vida es el árbol dispuesto por Dios, y que en el árbol de la vida lo que Dios dispuso fue una vida. La vida gloriosa ¿de quién? De su Hijo. En el otro lado está el árbol del bien y del mal, donde se hacen cosas buenas, donde se hacen cosas malas, pero tanto las cosas buenas como las malas de ese árbol concluyen ¿en qué? En muerte. Y siempre nosotros estamos considerando nuestra vida más desde el árbol del bien y del mal que desde el árbol de la vida, que desde lo que Dios nos ha provisto. Porque cuando nos empiezan a confrontar con las cosas, aquí dice, leíamos ahora un momento, guardáis los días, guardáis los meses, ¿cierto? Y muchas veces nosotros tenemos el mismo concepto, porque cuando nos hacen la pregunta, ¿sí o no? La pregunta es: ¿Dios ha provisto la vida espiritual del ser humano? Solamente a través de Jesús. La única forma de que una persona sea espiritual es porque Jesús vive en ella. Es la única manera, ¿cierto? De manera que cuando nos hacen la pregunta, ¿lo hace espiritual a usted la oración? ¿Lo hace espiritual el ayuno? ¿Lo hace espiritual el culto? ¿Lo hace espiritual la lectura bíblica? ¿Lo hace espiritual el devocional? ¿Cierto? Entonces eso choca contra los argumentos que tenemos en nuestro corazón. ¿Y por qué choca contra los argumentos en el corazón? ¿Cierto? Porque muchas veces así calificamos nosotros nuestra vida espiritual. Sentimos que vamos una semana bien con Dios porque oré mucho, y que estoy muy alejado de Dios porque no oré. Y entonces califico mi vida espiritual desde la actividad y no desde la persona que es Cristo. Y lo único que hace espiritual a una persona no es ninguna actividad que la persona haga. Lo único que hace espiritual a esa persona es la vida de Cristo morando ¿en quién? Morando en ella. Que cuando Cristo mora en mí, eso me lleva a entender algo. ¿Por qué necesito orar?
Necesito orar porque necesito entender más del depósito que ha sido puesto en mi vida. ¿Por qué necesito escudriñar la palabra? Porque necesito entender más de lo que ya me ha sido provisto. En Efesios capítulo número 1 dice la escritura que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Le pregunto, si Dios puso a Cristo en tu vida y ya en Cristo Dios te bendijo con toda bendición espiritual, ¿qué bendición nos hace falta pedir? Pero nosotros pedimos, ¿cierto? Les decía el miércoles, hay cosas que cuando Dios las va trayendo a luz y nos va dando entendimiento, van rompiendo moldes y nos van ayudando a entender que muchas veces cantamos hasta cosas sin sentido. Y les compartía el miércoles que a mí había una canción que me gustaba mucho que se llamaba Espíritu ven. Ven, Espíritu ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. ¿Sí? Cantamos eso porque no entendemos. Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. El Espíritu Santo quedó en el creyente como un sello de parte de Dios. De manera que, ¿dónde está el Espíritu habitando? Si ya el Espíritu habita en mí, ¿para qué necesito pedir al Espíritu? Lo que pasa es que no soy consciente es de lo que hay dentro de quién. ¿Para qué necesito escudriñar la Escritura? Para que Dios me haga consciente de lo que ya me proveyó. Para que Dios me haga consciente de lo que Dios ya me dio. Yo no necesito pedir nada más porque Dios ya nos dio absolutamente ¿qué? Todo. Todo nos lo ha provisto por medio de la vida de su Hijo ¿qué? Jesucristo. Entonces dice, sigamos ahí en Isaías 55, por favor. Isaías 55, dice el verso número 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y entonces el Señor habla ahí de una distancia que hay entre la forma de pensar del hombre y la forma de pensar de Dios. Y no le está hablando a un pueblo extraño, le está hablando a su propio pueblo. A su propio pueblo es el que le está diciendo: tus pensamientos y tus caminos están muy distantes de mis pensamientos y de mis caminos. Estamos yendo en dos direcciones que diferentes, está diciendo el Señor. Y a nosotros se nos hace muy difícil entender en nuestro corazón y especialmente aceptar en nuestro corazón que una persona que ha traído la imagen de Adán, que es un hombre natural que no puede producir la vida de Cristo, pueda expresar a Cristo. Se nos hace muy difícil aceptar eso. Romanos 5:12 dice la Escritura: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Por cuanto todos pecaron. De manera que ese hombre no solamente perdió la vida de Dios, ese Adán en el huerto del Edén, sino quedó completamente incapacitado para reproducir la vida de Dios. Ese hombre que pecó, ese Adán que pecó, quedó completamente incapacitado para reproducir la vida de ¿quién? La vida de Dios. Y muchas veces nosotros queremos ser una imitación de ¿quién? De Cristo. Queremos mirar es cómo se haría tal cosa,
para tratar de hacerla, y eso no es lo que Dios está buscando. Todo el que trae la imagen de Adán está incapacitado para reproducir la vida de ¿quién? La vida de Cristo, porque está ¿qué? Muerto. Génesis capítulo número 5 verso 1. Todo esto que estamos viendo es muy importante para poder llegar a lo que significa y qué es ser llenos del Espíritu. ¿Sí? Génesis capítulo número 5 versículo número 1. Dice: este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. ¿Cómo se llamaba el varón? ¿Cómo se llamaba la dama? Los dos se llamaban ¿qué? Se llamaban Adán. Algunos dan el significado Adán como hombre de tierra, ¿sí? Pero en el original, antes de Adán ser un nombre propio, dado directamente a una persona o un nombre específico, Adán lo que significa es un ser humano, y en Génesis se utiliza en el sentido colectivo para hablar de la creación de toda la humanidad. Entonces está hablando cómo Dios diseñó a la humanidad para que la humanidad fuera a imagen y semejanza de ¿quién? De Él. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué perdió dentro de él? La vida de Dios. Ya es un hombre que no tiene la vida de Dios, y aunque se reproduce y aunque se multiplica, se reproduce y se multiplica sin la vida de Dios. Por eso que tú seas creyente no garantiza que tus hijos salgan creyentes, ¿cierto? Dice el verso número 2. En el 1 dice cómo fue el diseño de Dios. A los dos los llamó Adán. Ese Adán habla de la raza humana, y a los dos los hizo para que fueran a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, para que tuvieran la vida de Dios y expresaran la vida de Dios. Pero en el verso número 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Y mire que no dice y engendró un hijo a imagen y semejanza de Dios. Engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, y llamó su nombre Seth. Lo único que el hombre le puede heredar al hombre es una naturaleza pecaminosa. Es lo único que el hombre le puede heredar. De manera que no podemos pensar en nuestro corazón, ¿sí?, que si nosotros hemos traído la imagen de Adán, ese Adán pueda reproducir la imagen de Dios. Está completamente incapacitado el ser humano para reproducir esa ¿qué? Esa imagen de Dios. ¿Y qué hemos hecho nosotros con el hombre natural? Hemos querido tratar de ser como Jesús. Entonces estamos tratando de tener paciencia, estamos tratando de amar, estamos tratando de dejar el pecado, estamos tratando de comportarnos de una manera diferente. Pero no olvide, ¿puede el ser humano producir la vida de Dios? Imposible. Son esfuerzos fallidos, muertos, que no van a dar fruto y mucho menos gloria a Dios. Fallidos, no van a ir en ninguna ¿qué? No van a ir en ninguna dirección. El hombre natural no puede reproducir la vida de Dios. El hombre natural lo que trata de ser es una imitación que solamente termina siendo es una manifestación externa, pero dentro de su corazón sigue siendo el mismo hombre muerto de siempre, que no puede manifestar absolutamente ¿qué? Nada. De manera que por lo que exprese, por bueno que sea, ¿sí?, solo produce muerte. De manera que todo eso nos lleva a cambiar aún el pensamiento. Hemos hablado en otras veces cuántas veces nos referimos a una persona que es tan buena que solamente le falta ser cristiano.
Pero no importa cuán buena sea, todo lo que esa persona, por bueno que produzca, da como fruto es muerte. Da como fruto es muerte, porque la vida solamente puede ser expresada a través de lo natural. Mis amados, Dios no recibe gloria de las cosas que nosotros hacemos, ni de las cosas que son resultado de lo que el hombre de lo que el hombre hace. Dios mismo dijo: gloria de los hombres no recibo. De manera que Dios nos ha manifestado su gloria a través de una persona. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito ¿de quién? Del Padre. ¿Dónde Dios decidió revelar su gloria? En la persona de Jesús. ¿Y cuál es la única gloria que Dios recibe de nosotros? Todo lo que nuestra vida exprese a Jesús. Si lo que nuestra vida expresa no es Jesús, por bueno que sea, no da gloria a Dios. Esas son las alabanzas que nos damos entre los seres humanos nos echamos flores de una gran cantidad de ¿qué? De una gran cantidad de cosas. Pero estamos hablando de lo que da gloria a ¿quién? Dios, a Dios. Y si Dios no recibe gloria de los hombres, porque no hay nada que el hombre pueda hacer que le añada a Dios, por eso Dios nos ha provisto la vida de su Hijo. Lo único que da gloria a Dios es la vida de su Hijo expresada en cada uno de ¿quién? En cada uno de nosotros. Esa vida expresada que procede de Dios, ¿qué? De Dios mismo. De manera que el hombre natural perdió la gloria de Dios y quedó incapacitado para expresar cualquier cosa que honre a Dios. Ese hombre necesitaba ser ¿qué? Restaurado. Ese hombre quedó cautivo. Y mire por qué los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Porque nosotros podemos seguir caminando en cautividad. Seguir convencidos de que lo que hace que yo esté en paz con Dios es no dejar de asistir a los cultos. Que lo que hace que yo esté en paz con Dios es que doy mis ofrendas y mis diezmos. Que lo que hace que esté en paz con Dios es que yo no dejo de hacer cursos bíblicos. Puedes hacer todo eso y nada de eso hace que estés en paz con Dios. Porque lo único que Dios dispuso para hacer la paz con Él se llama Jesucristo. Por medio de Jesucristo era que Dios estaba haciendo la paz ¿con quién? La paz con el ser humano. De manera que Dios nos redimió. Y me llamó mucho la atención porque no nos podemos seguir quedando en la puerta de entrada. La redención contempla una primera parte que es el perdón de pecados. Pero la mayor parte de la redención no es el perdón de pecados. La mayor parte de la redención es la restauración del diseño original. Lo que hace el perdón de pecados es abrir la puerta para que tú puedas entrar a la restauración del diseño original de Dios sobre tu vida. Y el diseño de Dios siempre fue el mismo: Cristo, ¿en quién? En nosotros. Que es la esperanza de ver la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. O sea que no es simplemente ser perdonados, venir y que ya fui perdonado. Fuiste perdonado para ser llevado a algo ¿qué? Mayor. Si ustedes recuerdan el tabernáculo, el lugar o el altar del sacrificio, estaba a la entrada. Pasaba en la primera puerta y se encontraba con el altar del sacrificio. Pero una vez la persona pasaba por el altar de sacrificio, que era donde eran perdonados sus pecados, ahí no terminaba la entrada, seguía el camino para que la persona llegara hasta donde se manifestaba la gloria de ¿quién? De Dios. Pero para que esa persona llegara a donde se manifestaba la gloria de Dios, todo el resto del camino lo único que hace alimentarlo es de Cristo. El candelabro, el altar del incienso, la mesa de los panes, todo hablaba de Cristo como el alimento de esa persona que está siendo llevada a la gloria de ¿quién? A la gloria de Dios. De manera que allá, cuando alguien llegaba al lugar santísimo, no llegaban con nada de ellos, llegaban con todo lo que era Cristo.
porque Dios no quiere nada que no sea la vida de Cristo delante de su presencia. Y es lo que Dios está estableciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Juan 16, 7, acompáñenme allí. Juan, capítulo número 16, en el versículo número 7. Mira lo que dice la escritura aquí de manera tan clara. Está hablando Jesús y dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría ¿a quién? A vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, ¿cierto? Y era hermoso porque estaba hablando Jesús ya de su partida física. Ellos ya no lo verían más. Pero esto era para llevarnos a algo ¿qué? A algo mayor. Si yo me fuere, les enviaré ¿a quién? Al Consolador. Y no olvidemos, hace unos días estudiamos de Dios como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Cómo trae consolación Dios a nuestro corazón? Revelándonos todo lo que es Cristo. De manera que el Consolador que iba a venir, ¿qué era lo que iba a venir a establecer y a poner dentro de cada una de nuestras vidas? Toda la vida de Cristo. Y dice el verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Escuche, no dice de pecados, dice de pecado, y ya vamos a mirar. De justicia y de juicio. Y mire, de pecado, ¿por qué? Porque si la iglesia aún evangélica queremos tomar muchos caminos que no el camino dispuesto por Dios, porque dice el verso 9: de pecado por cuanto no creen en mí. Y está hablando de una sola cosa, de cuando el hombre se resiste a aceptar la única provisión dada por Dios para que el hombre pueda ser acepto delante de ¿quién? Delante de Dios. Hay una única ¿qué? Una única provisión. Jesús se iba físicamente, pero ahora iba a venir el Espíritu Santo. ¿Qué significaba eso? Que Él se iba físicamente, pero ahora espiritualmente iba a venir a habitar en todos y cada uno de los que fueran ¿qué? Sellados con su Espíritu. De manera que por medio de su Espíritu vino Cristo a habitar ¿en quién? En cada uno de nosotros. Era necesario que Él se fuera para que el Espíritu fuera ¿qué? Enviado. Y cuando el Espíritu fuera enviado, lo que iba a traer era una nueva naturaleza al ser humano. Porque la naturaleza que el ser humano tiene no puede producir ni expresar la vida de Dios. Iba a traer una nueva naturaleza para que esa nueva naturaleza exprese y manifieste la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Se tenía que traer eso. Para poder traer eso, primero tenían que ser suplidas las demandas de justicia de Dios. Por eso Jesús vino y presentó el sacrificio que satisfizo todas las demandas de justicia de Dios, para que fuera posible que ahora el Espíritu de Dios pudiera ser impartido sobre todos nosotros, trayendo la vida de ¿quién? Trayendo la vida de Jesús. Si ustedes recuerdan la última cena que Jesús tuvo con los discípulos, el día que instauró la cena y la dejó como un memorial para que recordáramos que todas las veces que la celebráramos. Y si usted mira, el Señor hace ahí dos cosas muy significativas que nos hablan de eso. Una dice, tomó el pan y partiéndolo. El pan era uno solo, pero ahora fue repartido en muchos. No eran muchos panes, era uno solo. Y partió el pan y lo dio para que todos comieran ¿de quién? Para que todos comieran de Él. Y mire lo hermoso, estaba hablando de lo que iba a ser posible su obra en la cruz del Calvario, de que ahora por su Espíritu nosotros fuésemos partícipes del pan de vida que es la vida de su Hijo.
Y su sangre, cuando les pasó la copa para que bebieran todos de ella, nos recuerda cómo esta es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada para redimirlos de sus pecados. La redención que hizo posible que ahora el pan de vida esté dentro de cada uno de quién, dentro de cada uno de nosotros. De manera que pecado no es simplemente hacer algo malo, porque así lo contemplamos nosotros. Contemplamos que pecado es hacer algo malo, hacer algo equivocado, es transgredir un mandamiento, es hacer simplemente una infracción de la ley. Pero mire, el pecado va mucho más allá. El pecado es un rechazo de la voluntad de Dios. El pecado es un rechazo de la vida dispuesta por Dios. ¿Por qué el Espíritu iba a convencer de pecado? Porque lo que la gente estaba rechazando era la vida dispuesta por Dios. ¿Y cuál es la vida dispuesta por Dios? La vida de Jesucristo. Es la vida. Para que esa vida se manifieste, nuestra vida tiene que ser llevada a la cruz. Nuestra vida tiene que ser llevada a la muerte. De manera que su Espíritu, que ahora ha venido a morar en mí, obra para revelarme a Jesucristo, para mostrarme. Por eso dice que Él vino para conducirme al conocimiento de toda la verdad. ¿Y toda la verdad es una qué? Es una persona. De manera que el Espíritu de Dios vino para guiarnos en esa realidad, que conozcamos todo lo que Dios nos ha otorgado, todo lo que Dios nos ha provisto, porque solamente Dios mismo nos puede señalar la vida que Él nos ha provisto. Mira lo hermoso. Cada uno de los hombres tuvo que haber recibido de Dios en la palabra ese señalamiento de parte de Dios. Por eso tiene que ser algo que Dios te señale. No te lo señala el hombre, te lo señala Dios mismo. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero eso no fue algo que descubrió Juan el Bautista. Eso fue algo que se le reveló a Juan el Bautista. El hombre no lo descubre por sí solo. La única forma de que el hombre lo vea es que se le revele, que le sea mostrado de parte de ¿quién? De Dios. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dejó claro: esto no procedió de ti. No podrías saber eso si no te lo hubiera revelado mi Padre que está en los cielos. De manera que solamente Dios nos puede señalar la provisión que nos ha dado, para que sea el anhelo de ¿qué? De nuestro corazón. Y que solamente por la provisión de Dios es que tenemos un completo acceso al Padre. No es por las actividades, es por la persona que Dios nos que Dios nos ha provisto de una manera especial. Cuando uno escudriña un poco más la palabra, encontramos que antes de llegar a ser llenos del Espíritu Santo o entender lo que eso significa, vemos que el Espíritu Santo, la Biblia indica que obra de varias maneras. Vamos a mirar 5, vamos a mirar solo 4 de introducción y el próximo domingo terminamos, si Dios nos lo permite. 5 formas que la palabra de Dios nos enseña de cómo Él nos ha dado de su Espíritu y cómo se relaciona con nosotros. ¿Sí? Si miramos Tito, capítulo número 3, verso 5, encontramos cómo la palabra de Dios nos habla de la regeneración, la obra del Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Tito capítulo 3, verso 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por
Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida ¿qué? De la vida eterna, ¿cierto? Y esa regeneración también corresponde al nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es algo que no se produce por ninguna iniciativa humana, solo se produce por iniciativa de Dios, ¿cierto? Por eso yo no le puedo decir a otro ser humano que nazca de nuevo. Eso solamente lo puede producir Dios en un momento ¿de quién? De Él, manifestándose sobre la vida de esa ¿qué? Sobre la vida de esa persona. Lo hace nacer de nuevo y cuando lo hace nacer de nuevo lo conduce al arrepentimiento. Y lo conduce al arrepentimiento para que por la fe podamos abrazar la obra de Cristo hecha a nuestro favor para ser reconciliados con Dios. De manera que, como le fue dicho a Nicodemo, que si no naciera de lo alto no podía ver el reino de ¿quién? De Dios, ¿cierto? O sea que es imposible ver, la mente natural puede ver muchas cosas, pero no va a ver a Dios. Por eso necesitamos nacer ¿de qué? De nuevo. Y esa es una obra que hace ¿quién? Única y exclusivamente el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Pero el Espíritu de Dios no solamente hace esa obra, sino que la Escritura también nos enseña que el Espíritu viene a morar en nosotros. Por eso les decía ahora, vamos entendiendo que ya no necesito decirle al Espíritu que venga, porque cuando Él me hace nacer de nuevo, no solamente nace de nuevo una persona, sino que el Espíritu viene a morar en esa ¿qué? En esa persona. Romanos 8:9 dice la Escritura respecto a esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De manera que el Espíritu no solamente nos hace nacer de nuevo, sino que el Espíritu viene a morar ¿en quién? En nosotros. Ahora somos morada del Espíritu ¿de quién? De Dios. La Escritura dice, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, que ya no sois vuestros, que fuisteis comprados a precio ¿de qué? A precio de sangre. Glorificad a Dios pues en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. También somos sellados por el Espíritu, que es algo similar a la morada. Dice Efesios 1:13, es algo similar a la morada, aunque tiene un nombre distinto, y ya lo vamos a ver por qué. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces mire que no solamente es la morada, sino que el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que lo que Dios hizo y de lo que Dios está haciendo se va a cumplir en nuestras vidas. Y la palabra sello se refiere a algo que tal vez por acá algunos conozcan un poco, y la palabra sello venía de cuando tomaban un hierro caliente que tenía unas letras y lo ponían al fuego, y después cogían o la oveja o la vaca y en uno de sus ancas o piernas le ponían ese fuego, ese caliente, y le quemaba la piel y le dejaba una marca que no se podía borrar hasta la muerte de esa persona, ¿cierto? Y esa marca lo que hacía era que esa marca identificaba quién era el dueño de ese animal. Y se utiliza la misma palabra sello para decir que lo que garantiza que le pertenecemos a Dios es que Él ha puesto en nosotros de su Espíritu, lo ha puesto como un sello, de manera que cuando Él nos mira a través de eso que hace que nosotros seamos de su pertenencia, ¿sí? Y otra cosa que hace el Espíritu
cuando viene a nosotros es que nos bautiza. El bautismo del Espíritu, ¿cierto? Que el bautismo del Espíritu no es el hablar en lenguas, no es el hacer cosas raras, ¿cierto? El bautismo del Espíritu tiene que ver con identificación, ¿sí? Es como el Espíritu de Dios nos saca del mundo y nos pone en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Nos saca del mundo, no nos pone en un lugar, sino nos pone en una persona. El bautismo del Espíritu es cuando nos toma del mundo y nos pone en una persona, la cual es ¿quién? Cristo, porque no olvidemos, la iglesia somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo, no estamos en un lugar, estamos en una persona. Y la particularidad de estas 4 primeras cosas, el nacer de nuevo, la morada, el sello y el bautismo, son cosas en las que no interviene el ser humano. Son cosas que solamente son ¿de quién? De Dios. Solamente las hace Dios. Pero cuando hablamos de la quinta, que es la que vamos ya a ahondar todo el próximo domingo, que es sed llenos, ¿sí? En ese sed llenos, la palabra de Dios sí nos habla que en esa obra del Espíritu Santo sí se necesita una disposición de nuestro corazón y de nuestra vida, ¿sí? Porque el ser llenos, solamente como para adelantar un poquito, vamos a entender que no se trata de la imagen que nosotros tendríamos de un vaso, que tal vez está bajito de agua y que ser llenos del Espíritu Santo es que me pongo a orar para que este vaso quede lleno. No, la llenura del Espíritu no tiene que ver con cuán lleno está el vaso, porque si el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ¿cuán lleno está el vaso? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cuán lleno está el vaso? Ya está lleno. Entonces la llenura, cuando miremos todo el contexto, no habla de cómo se va a llenar el vaso, sino habla es de cuánto control, cuánto dominio, cuánto gobierno hay del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Alguien lo expresaba de esta manera: ya no es cuánto tengo yo del Espíritu, la llenura no es cuánto tengo yo del Espíritu, porque si ya fui sellado, ¿cuánto hay del Espíritu? Sino cuánto el Espíritu tiene de mí. ¿Cuánto el Espíritu tiene de mí? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto hay muerto para que ya no esté mi gobierno, sino el gobierno de quién? Porque el Espíritu de Dios mora en mí para que yo no haga ya lo que yo lo que yo quiero, sino para que ahora sea hecha la voluntad del Padre a través de la vida del Hijo en cada uno de quién, de nosotros. Y eso vamos a ahondar un poco más la próxima semana. De manera que la llenura no tiene que ver con calor, con frío, con sensaciones, con una cantidad de cosas, sino que la llenura tiene que ver con el control que Dios tiene ahora sobre tu vida, ¿cierto? Sobre tu corazón, sobre tu caminar. Dios nos ha provisto un regalo maravilloso. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si el Espíritu ha hecho morada, Él ha venido a establecer solo una cosa en nosotros: la vida de Cristo, y hacerla visible en todo nuestro caminar.